una pregunta de lo anterior, de los ejemplos de la serie. Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo. Ya les pasé ahí los datos, ya los vieron en el chat, los datos del ejemplo de hoy. Ya, profe. Sí, entonces vamos a ver el video del ejemplo. Ya sería el 5 con este. Terminamos la unidad. Este, bueno, vamos a ver el ejemplo qué pruebas hace, qué análisis hace y ya al final hacemos un resumen de todo lo que se tendría que hacer en un análisis, pues vamos a llamarle completo, ¿no? Entonces me dicen si se escucha. Vamos al ejemplo 5. ¿Sí se escuchó eso? Sí, profe. Sí, ok. Aquí tenemos un experimento ahora de 3 factores. Un factor A con 12 niveles, perdón, con 3 niveles, A1, A2, A3. Un factor B con 2 niveles, B1, B2. Y un factor C con 2 niveles, C1 y C2. Entonces, dice el enunciado, se desea investigar el efecto del tipo de suspensión A, la abertura de malla B y la temperatura de ciclaje C en el volumen de sedimentación. Es decir, la variable de respuesta estará dada en el volumen de sedimentación de una suspensión. Creo que los datos que les pasé no son los del ejemplo. No son otros. A ver, permítanme entonces para pasarles los correctos si es que los tengo, si no. A ver si son estos. Ajá, son. Ya los encontré, son estos. Ahorita se los vuelvo a poner en el chat. Sale, ahí dice que se tiene que acortar porque está muy grande. Bueno, ya les pasé ahí una primera parte. A ver si me deja la otra. No. Una segunda parte.
Van a ser como 4 partes, yo creo, o más. Ya es la cuarta. 60. Ujú. Bueno, son todas esas partes. 1, 2, 3, 4 partes. Entonces los datos acomodados les deben de quedar de esta manera. Son 73 datos, 4 columnas. Perdón, 72 datos, porque está contando uno del título. 72 observaciones. Ujú. Si ya las, si les dan las 72 o me faltó alguna. Creo que sí están, profe. Sí, bueno, entonces vamos a continuar. Para ello se decide correr un experimento factorial de 3 por 2 por 2 por 2 con 6 réplicas, y las observaciones obtenidas en las 72 corridas experimentales se muestran en la tabla siguiente. Entonces, cada una de las corridas tiene 6 réplicas que están representadas por los 6 números que tenemos aquí. Factor A son 3 niveles, A1, A2, A3. Factor B tiene 2 niveles, B1, B2. Factor C, 2 niveles, C1, C2. Entonces, vamos a ir a Excel para establecer cómo tenemos o qué datos tenemos para ordenarlos posteriormente. Tenemos la respuesta, volumen de sedimentación. Bueno, aquí antes de establecer si es minimizar o no, vamos a ver que, bueno, es una suspensión. Entonces, una suspensión en una suspensión, generalmente los componentes, bueno, no generalmente, en una suspensión, los componentes de la solución deben de permanecer suspendidos. Entonces, una buena suspensión es cuando tiene un porcentaje de sedimentación bajo, es decir, los sólidos suspendidos por acción de la gravedad o algún mecanismo externo mm, no tienden a caer, en este caso, al fondo del recipiente. Entonces, un porcentaje de sedimentación bajo significará que los sólidos se mantienen suspendidos, y eso es indicativo de una buena suspensión. Una mala suspensión eh, implicará un porcentaje de sedimentación alto, es decir, que los sólidos no se mantienen suspendidos. Entonces, entendiendo eso, ahora sí podemos decir que nuestro objetivo será minimizar el porcentaje de sedimentación. Es decir, que los sólidos se mantengan en la solución, pero no sedimentados, sino suspendidos. Entonces tenemos 3 factores, estos son los 3 factores.
El factor A, tipo de suspensión, tiene 3 niveles. Factor B, abertura de malla, tiene 2 niveles. El factor temperatura de ciclaje tiene 2 niveles. Corridas, es decir, número de renglones que tenemos en nuestro arreglo son 2. Esta y este otro renglón. Solamente 2 corridas. Pero tenemos 6 réplicas. Total de observaciones 3 por 2 por 2 por 6. 72 datos. La respuesta, bueno, ya la tuvimos acá, es volumen de sedimentación y nuestro objeto es minimizarlo también. Bueno. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿O todo correcto? ¿Todo bien, profe? Sí, entonces en principio esto es lo que tienen que realizar. Ver primero qué datos son con los que cuentan, cuántos factores, cuántos niveles por factor, cuántas réplicas y cuál va a ser su objetivo, si maximizar, minimizar o algún valor nominal. Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a ordenar los datos. Son 72 datos, entonces aquí ya los ordené. Solamente voy a presentar cómo quedaron los datos. Bueno, por ejemplo, 60, ¿de dónde sale? Del factor A en su nivel 1, factor B también en su nivel 2 y factor C también en su nivel 1. Vamos al último para 55. 55 sería este número, el último número. Y esa respuesta nos resulta de factor A en su nivel 3, factor B en su nivel 2 y factor C en su nivel 2 también. Y así con el resto de factores. Entonces, ahí tenemos ya los factores ordenados. Voy a bajar. Ahí tenemos ya todos los factores ordenados. Bueno, vamos a pasar a Minitab para hacer el análisis estadístico y establecer conclusiones. A Minitab. Vamos a abrir una nueva hoja de trabajo. Y vamos a pegar nuestros valores. La variable de respuesta entonces es la y, que está dada en términos de porcentaje y nos interesa minimizarla. Factor A, factor B, factor C. En total tenemos 72 muestras, 72 datos. Vamos a hacer el ANOVA. Ahora nuestra respuesta será yes. Factores son 3. Y aquí en el modelo vamos a establecer todas las diferentes interacciones. Entonces, aquí como son 3 factores, podemos tener varias interacciones. ¿Cuáles son esas interacciones? B, la interacción entre A y B. Otra interacción sería la entre B y C. Y otra interacción sería entre A y C. Y una interacción global sería entre los tres factores, entre A, B y C.
Ya tenemos aquí todas las interacciones marcadas y los factores de manera individual. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Entonces, si tuvieran más factores, 4 factores o 5 factores o más, pues esas interacciones también serían todavía incluso más, ¿no? Una cantidad mayor. Entonces, pues buscarían, lo que se buscaría si es que fueran más factores, pues es visualizar todas las posibles combinaciones entre esos factores para marcarlos como interacción. Ujú. Vamos a continuar. Todas las interacciones marcadas y los factores de manera individual. Bueno, vamos a dar a aceptar y vamos a ver el ANOVA que nos resulta. Bueno, antes de pasar a la ANOVA, ya que estamos aquí en esta gráfica, los supuestos de validación de modelo parece que se cumplen. Normalidad, aunque aquí hay unos datos un poco alejados, pero en términos generales parece que se cumple. Aquí, respecto a las varianzas, visualmente no es tan claro el- los puntos, ya que yo medio alcanzo a ver aquí que los puntos se van dispersando de menor a mayor. Es decir, aquí digamos que se va formando un tipo de corneta. Entonces, eso es anormal. Hasta cierto punto sería normal. Entonces, para quitarnos de dudas, tendríamos que realizar el análisis de igualdad de varianzas. ¿Dónde están? Me perdí. Este análisis. Y determinar de manera analítica si esta igualdad de varianzas se cumple o no. Pero aquí, de acuerdo a cómo se ven los datos, está, según a mi parecer, un poco en duda, pero tendríamos que hacer el análisis analítico. Y aquí, respecto a la prueba de independencia, pues de igual forma que hay algunos puntos un poco cercanos entre sí al cero. También existen algunos puntos bastante alejados, entonces si nosotros marcáramos o dibujáramos o trazáramos una línea recta aquí, esa línea recta no ajusta también esos puntos. Entonces, un supuesto de independencia, según yo, así de manera gráfica, se puede dar, ¿no? Pero también para establecerlo de manera analítica tendríamos que hacer un análisis de regresión para esos datos, es decir, aquí, y ver los valores de los coeficientes de correlación y de determinación, cómo nos resultan para establecer ahora sí de manera contundente si la prueba de independencia se cumple o no. Bueno, Entonces allí, al parecer, las pruebas que sí se cumplen son las de normalidad y las de independencia. Entonces la prueba de normalidad la vemos en las dos gráficas que estoy ahí marcando. Pero sí en la prueba de varianzas, de igualdad de varianzas allí, sí se alcanza a ver ese patrón de corneta, ¿no? Que si se presenta decimos que las varianzas no son iguales. Bueno, ese patrón no es tan claro del todo, pero sí se llega ahí a percibir, ¿no? Si lo notan o no. O yo me lo estoy imaginando. Sí, profe, más o menos se nota. ¿Sí?
No sé si ustedes trazan aquí una línea y acá otra línea por abajo. Se forma una corneta, un embudo, ¿no? Depende cómo lo quieran ver. Ya que los datos van aquí, están acomodados como en intervalos de pequeño a grande. Bueno, entonces como se mencionaba ahí, para salir totalmente de dudas, tendríamos que hacer el análisis haciendo la prueba de igualdad de varianzas. Pero para ello pues tendríamos que haber guardado los ajustes y los residuos, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, vamos ahora al análisis de varianza. Aquí tenemos, ya habíamos quedado que cuando el valor P es menor a alfa, se rechaza H0 y eso significa que el factor es significante. Desde aquí, ¿qué factores son significantes? B, C, la interacción AB, la interacción BC. 4 factores o 4 fuentes son significativas. El factor B, el factor C y 2 interacciones. AB y un poquito la BC, aunque ya anda rayando cerca del punto 0.5, entonces está. Hasta incluso la pudiéramos despreciar y solamente considerar los valores P más bajos, que son B, C y la interacción AB. Entonces vamos a considerar nada más eso. B, C y AB. Bueno, ahí estamos diciendo eso porque en realidad la interacción BC ya está pues casi tocando el límite, ¿no? de punto 0.5. Pero pues si estamos haciendo el análisis con un 5% de nivel de significancia, todavía esa interacción BC entraría como significante, ¿no? Entraría como una interacción significante. Bueno, de la NOVA, ¿tienen alguna pregunta? Creo que no, profe. Entonces, sí hay que notar que a diferencia de los anteriores ANOVAs que obteníamos, aquí ya se marcan las interacciones. Bueno, marcamos interacciones por pares y una interacción global. Ya les digo, si tuviéramos más factores, 4, 5, 6, pues esas combinaciones serían más, ¿no? Entonces tendríamos que analizar más interacciones. Entonces, ¿qué nos estará queriendo decir eso? Que el factor que no es significante y que no es de importancia es el factor A. El factor A, abertura de la malla, no tiene una relevancia significativa respecto al porcentaje de sedimentación. Los que sí son importantes o que sí son factores activos, también así se les menciona factores activos, son el factor B y C. Factor B, perdón, el factor A, y es que no tiene efecto, es el tipo de suspensión. Ese sí no tiene efecto. El factor abertura de la malla B sí tiene efecto y temperatura de ciclaje C también tiene efecto sobre el porcentaje de sedimentación. Y la interacción AB, es decir, la interacción, tipo de suspensión, abertura de la malla también tiene efecto. Entonces, las comparaciones de medias tendrían que ir en torno a esos efectos que han resultado significativos. Entonces vamos a realizarlo.
Entonces, ¿cuáles factores resultaron significativos? Dijimos que B, C y la interacción AB. Los demás podemos hacer las comparaciones, pero como son factores que no resultaron significativos, entonces, pues no estaríamos perdiendo el tiempo si queremos realizar comparaciones para esos factores, aunque si el estudio lo requiriera, pues las podemos hacer, ¿no? Pero en este caso no. Entonces aquí sucede lo que ya ustedes también habían o tendrían que haber aplicado anteriormente. Cuando un factor resulta significante, pues seguramente en la prueba de comparaciones de medias va a salir que, que sus medias son diferentes, ¿no? Entonces por eso les mencionaba que es posible omitir este análisis de comparaciones de media para aquellos factores que no hayan resultados significantes o significativos o activos o con efecto en la variable de respuesta. Bueno, en teoría, si quisiéramos hacer un análisis pues muy completo, tendríamos que hacer todas las comparaciones para corroborar lo que hemos obtenido en el ANOVA. Pero pues si queremos hacer un análisis más superficial, pues nada más tendremos que optar por hacer las comparaciones sobre los factores que sí resultaron significativos o en las interacciones también. Bueno, aquí me queda la duda también si para las interacciones da la gráfica. Me parece que no. Entonces ahorita lo vamos a corroborar. Vamos a darle en aceptar y pues solamente vamos a hacer la prueba de Tukey a un 95% de nivel de significancia. Entonces, con estas pruebas determinamos qué niveles son distintos entre sí. Sí, entonces también da la prueba de comparaciones de medias para la interacción, ¿no? Para las, aquí lo tenemos. Entonces ahí ya específicamente podemos ver este, qué niveles de los factores A y B son los que están interactuando. Que sería, bueno, aquí se alcanza a ver que corresponde a estas dos parejas de niveles, A3B1 y A2B2. Y bueno, y acá me parece que abajo hay otros, pero no se alcanzan a ver. Para el factor B, pues todos los niveles son distintos entre sí. Y para el factor C, también, ya que no tocan la línea verde. Vamos ahora con las interacciones. ¿Cuáles son más distintas entre sí? Bueno, ¿cuál es más distinta entre sí? A2B2 respecto a A2B1, teniendo una respuesta media de eh, desde 9.41 hasta 18.41 con una media de 13.91. Bueno, las que tocan la línea verde en este caso son significativamente iguales. Las que no tocan la línea verde son significativamente diferentes. Bueno, pero ¿cuál combinación de estos factores nos conviene más? Vamos a directamente al análisis de optimizador de respuestas. Bueno, nuestra meta es minimizar. Tenemos tres factores A, B, C, que va el A desde el A1 hasta el nivel A3, el B desde B1 a B2 y C, C1 hasta C2. 95% de confianza. Entonces, la combinación que minimiza la variable de respuesta
es la que se marca aquí en rojo, tener el factor A en su nivel 2, es decir, el factor A, aunque no resultó significativo, pues también juega, ¿no? También aporta algo a la variable de respuesta, pero menos que los factores B y C. Entonces, factor A, es decir, abertura tipo de suspensión, la tipo A2. El factor B, abertura de la malla, la tipo 1, la B1. Y el factor C, temperatura de ciclaje, la temperatura C2. Bueno, eso nos dará una respuesta media de 45.66%, eso con 95% de confianza. Entonces, esta sería nuestra combinación de los factores que estaríamos corriendo en la realidad para obtener el mínimo porcentaje de sedimentación, lo que nos aseguraría una suspensión mayor. Bueno, ahí también recalcar el valor de D, que lo habíamos llamado valor de deseabilidad, que habíamos dicho que si es cercano a uno, indica que estas predicciones, esto que estamos realizando aquí, este análisis, este, van a ser en un 96% acertadas. Sobre esta gráfica, sobre este análisis, ¿tienen alguna pregunta? No, profe. No, entonces vamos a seguir para ver qué más se hace. Creo que ya nada más ahí se termina. Bueno, como vemos, un análisis o más bien un diseño de experimentos puede tener muchas implicaciones y nos puede dar o es fuente de muchísima información que nos puede llevar a tomar mejores decisiones. Como ingenieros y más aún como ingenieros industriales, la mayoría de los negocios lo que busca es minimizar costos, por un lado, y maximizar ganancias. La minimización de los costos generalmente va de la mano con un aprovechamiento eficiente de los recursos. Y si lo vemos de manera mm, analítica, también la maximización de beneficios también nos involucra un aprovechamiento adecuado de los recursos. Entonces, con el diseño de experimentos aplicado de una manera adecuada, nos puede resultar una herramienta que nos da un fundamento científico sobre las decisiones que eventualmente tomemos. Y les repito, como ingenieros industriales, básicamente esas decisiones giran en torno en reducir costos o aumentar ganancias. Y de ahí se desprende una infinidad de decisiones a tomar. Bueno, espero que estos ejemplos les hayan ayudado a comprender poco o mucho de la importancia de la estadística en el campo de la ingeniería y de los alcances que ésta puede llegar a tener si es que se aplica de manera adecuada. Diseño de experimentos seguirá viéndose en por lo menos 2 o 3 materias más de la carrera. Hay
conceptos que aquí solamente se abordaron de manera superficial, pero que si los entienden bien les pueden, como les digo y les recalco, les pueden servir muy bien para tomar eh, decisiones un poco más acertadas y un poco más fundamentadas en, o bueno, que tienen más fundamento científico. Bueno, terminamos el curso y no resta más que decir, estamos en contacto. Bueno, entonces, pues ya con esto terminamos todos los ejemplos del curso. Este, bueno, me dijeron que ya no hay dudas, entonces vamos a ver qué es lo que tendría que comprender un análisis completo con todo lo que hasta el momento hemos visto. Bueno, pues de inicio, el ANOVA, ¿no? Ese sí es nuestra columna vertebral y a partir de ese análisis pues sale todo lo demás en realidad. El ANOVA, y el ANOVA ¿para qué sirve? Pues para determinar si el factor o las interacciones, si los factores o las interacciones afectan o son significativas o están activas respecto a la variable de respuesta. Ahí también hacíamos tenemos que ver la ecuación del modelo. Y en esa ecuación del modelo pues le tenemos que poner especial atención al valor de R cuadrada. Valores cercanos a 1 para ese valor de R cuadrada indicarán que esa ecuación del modelo puede ser utilizada de manera fiable para hacer predicciones. Si ese valor de R cuadrado está por debajo de o está cercano a 0, indicará que las predicciones pues van a ser malas. Después, ¿qué más hacíamos? Las pruebas de comparación. Las pruebas de comparaciones de medias. Las pruebas de Tukey, de Fisher, de SIDAC, esas pruebas. ¿Y estas para qué sirven? Para establecer las igualdades o diferencias de las medias, pero de los niveles o de los tratamientos de cada factor. Y bueno, aquí también con esta prueba pues se corrobora lo dicho, o en sus casos se refuta lo que dice la ANOVA, ¿no? Pero ya habíamos dicho que si sucede que un resultado aquí se contradice a lo dicho con el ANOVA, pues a lo que le tenemos que hacer más caso es finalmente a la ANOVA. Aquí también ya del anterior ejemplo habíamos visto como algo adicional que podíamos hacer el, el ANOM, el análisis de medias. ¿Sí se acuerdan de esa gráfica, no? El ANOM, el análisis de medias. Entonces, esa sería una prueba opcional. Hacer el análisis de medias. Pero ya habíamos visto en qué se diferencia de las pruebas de comparaciones de medias. Creo que lo puse acá. El análisis de medias, el ANOM hace las comparaciones respecto a una media general. Y bueno, las pruebas de comparaciones de medias hace las comparaciones en parejas respecto a cada uno de los niveles del factor. Bueno, también aquí, ya que estamos aquí,
establecíamos la gráfica de intervalos, cajas o efectos. Bueno, pero aquí vamos a ponerle de esta forma. Eh, Primero vamos a poner la gráfica de efectos. Esa sí, esa nos faltó en el análisis que acabamos de hacer, pero también sería esa muy necesaria presentarla. Y bueno, en esta gráfica, pues primero vemos qué factores o qué interacciones, si es que nosotros marcamos ahí las interacciones, pero también ya no me acuerdo si también aquí marca las interacciones o solamente marca los factores, ya no me acuerdo. Bueno, pero aquí vemos qué factores tienen mayor efecto sobre la variable de respuesta, que es lo mismo decir efecto, que afectan o son significativos respecto a la variable de respuesta. Entonces, les decía que aquellos factores que en esta gráfica presenten una forma vertical, significará que afectan en mayor medida la variable de respuesta. Y cuanto más sean horizontales, cuanto más se vea esta forma aplanada, indicará que ese factor en cuestión tiene menor efecto sobre la variable de respuesta. Bueno, aquí mismo en esta gráfica de efectos también se puede visualizar qué combinación de los niveles de los factores nos darían una respuesta máxima o mínima, o si estamos buscando un valor nominal, también ahí se puede ver. Adicionalmente, para la verificación, aquí le voy a poner ya la prueba la última prueba que hicimos, el optimizador de respuesta. Opti. ¿Y para qué nos sirve? Pues para visualizar qué combinación es la que más nos conviene para maximizar, minimizar o buscar un valor nominal respecto a la variable de respuesta. Bueno, aquí también, si quisieran hacer un análisis más completo, se puede complementar con un gráfico de cajas o el otro gráfico de intervalos, o la misma gráfica de efectos. Entonces, ahí también podemos ver qué nivel de los factores es el que nos conviene utilizar. Bueno, nos faltan dos pruebas, la gráfica de interacciones, que bueno, para llevar un orden más lógico, yo creo que lo ponemos, a ver si lo puedo copiar, no. Bueno, vamos a dejarlo así, la gráfica de interacciones, y aquí pues del resultado de esa gráfica vamos también a corroborar lo dicho en el ANOVA. Si alguna interacción es significativa, entonces en la gráfica que tengamos, dependiendo los niveles, pues ahí habrá un cruce, para esos factores que resultaron significativos en su interacción. Y aquí también aquí el resultado que obtengamos de esta gráfica en la mayoría de los casos debería de coincidir con lo dicho en el ANOVA, pero también pudiera suceder en casos en menor medida que esta gráfica de interacciones nos contradijera respecto al resultado de la ANOVA.
Pero nuevamente, ¿a qué le vamos a hacer más caso? Pues a la NOVA. Y donde finalmente las pruebas de validación del modelo. Bueno, que esas pues ya tenemos un buen rato haciéndolas y ya sabemos qué significan. Básicamente esto es lo que constituiría un análisis completo y y ya pues si quisieran hacerlo a más detalle se tendrían que hacer ahí las pruebas que marcamos como opcionales. Y bueno, también esto es solamente una pequeña parte. Como se mencionó ahí en el video, faltarían ahí ver muchos más análisis que pueden complementar lo que nuestras afirmaciones, lo que nosotros digamos sobre la situación que estemos ahí analizando. Bueno, pues ya son 8:52, no sé si tengan hasta ahí alguna pregunta. Pues tengo una duda, profe. Adelante. Respecto a la serie 9, aquí nos piden pues, ciertos incisos, ¿no? De plantear la hipótesis y todo eso, pero algunos incisos no piden, como usted dice, el análisis completo, entonces solo contesté las necesarias. Entonces, ¿sí está bien? En la serie 9, yo digo que en la serie 10 ya tenemos que hacer eso, ¿no? Ya todo. Ujú. Sí, ahí en los ejercicios nada más lo que les pida, pero les digo, esto los estamos mencionando por si en algún momento tienen que hacer un experimento, pues básicamente esto es lo que se tendría que hacer, este, pues digamos de cajón si es que queremos hacer un análisis medio completo, ¿no? Porque ya les digo que aparte de esto hay otras pruebas, otras cosas que se podrían hacer, pero pues ya, este, eso ya va más allá de los alcances de este curso. Ah, y otra última duda. Cuando nos dice aquí en el inciso de la serie 9 que terminamos el mejor tratamiento, tenemos que hacer el optimizador de respuesta. Ajá, sí, el optimizador de respuesta o el gráfico de cajas o el gráfico de intervalos o ahí mismo en la gráfica de efectos se puede ver también qué niveles de los factores son los que conviene utilizar. Ok, profe. Muchas gracias. Entonces, también esto que estamos aquí poniendo, estas 7 pruebas, estos 7 pasos, o sea, los van a realizar para la actividad final que les digo va a ser una tipo práctica, en donde ustedes van a partir de realizar un experimento, pero desde la toma de los datos. Entonces, esto pues ya lo hacen ya cuando tienen los datos acomodados, ya registrados, pero ustedes, como les digo, aquí van a partir de un paso cero, que va a ser la toma de los datos, o sea, hacer el experimento desde cero. Bueno, ya el lunes les estaré diciendo cómo se hace eso, qué es lo que van a hacer. Ya el lunes les va a aparecer habilitada esa actividad y van a tener algunos días para hacerla. O sea, no va a ser de un día para otro, van a tener varios días para hacerla. Y en realidad pues no les va tampoco a requerir de mucho tiempo, puesto que van a utilizar un simulador en línea. Entonces, no es que vayan a tener que realizar la toma de muestras así, pues de manera real, sino van a utilizar un simulador. Bueno, pero eso ya lo estaremos viendo el lunes. Ok, entonces no sé si haya alguna otra pregunta, si no aquí le cortamos porque ya es tiempo. Profe, yo tengo una pequeña duda. Ajá, adelante. En la práctica 9, las 3 preguntas primeras son como preguntas, como de contestar. ¿Las contestamos a mano o ahí mismo como en Word? Si hay como quieras, a mano o a Word, es opcional.
Ok, profe. Ujú. Nada más que sí hay que usar la plantilla de la vez Sí, anterior, sí, ¿no? Ahí sí. dice. Eso sí. Igualmente lo que dice del plano cartesiano, ¿verdad? Ajá, sí, igual puede ser a Ok, mano o hecho a máquina. ok, Bueno, profe, gracias. máquina computadora, no. Bueno, también si quieren usar una máquina de escribir de las antiguas, también se puede. Bueno, entonces, pues aquí le dejamos, seguimos el próximo lunes. Todavía tenemos sesiones.